Continúa la pelea, izquierda, derecha, campeón mundial, Guipa Pérez, El colombiano Edgar Rentería se convierte en el héroe de la Serie Mundial. Pero se le dibuja la sonrisa. Tenemos Rusia, en primer lugar, Colombia, oro. Ya va a recibir la bandera cuadro, ganador. Cuando se crece en un barrio popular. Cuando se juega descalzo en canchas de arena. Cuando hay sacrificio para llegar al éxito, los triunfos se disfrutan más. Humilde, familiar, exigente consigo mismo, fueron las cualidades que trazaron el camino a la cima. Caballero, Hola, yo Wilmar, Vanessa. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me demora mucho. Un poquito nomás. Tranquila. Yo estoy acostumbrado. Pero y qué tremendo lugar. Gracias por esta invitación. Hermoso. Además acá en este lugar que es tan especial. Claro que sí. Esta es la casa del fútbol antioqueño. Y la casa también en donde celebraste muchas cosas con Medellín. Gracias a Dios y gloria a Dios tuve la oportunidad de celebrar muchas victorias con el equipo que me vio nacer. Y cuando ves esta cancha, cuando ves estas tribunas, cuando ves todo, me imagino que te acordás de esos momentos. Claro que sí, me da mucha nostalgia, la verdad, porque fueron muchos años los que pasé en este estadio, pero ahora está pues obviamente mucho más hermoso a como estaba antes, pero igual el césped era lo mismo, de buena calidad, y donde pues obviamente celebramos muchas victorias y donde también pasamos tristezas, porque hubo unas tristezas grandes como la del 93, por ejemplo, donde celebramos 5 minutos del título, dimos la vuelta olímpica y al final quedó campeón junior en Barranquilla. Sí, muchos recuerdos, pero aquí también creció, digamos que ese amor por el fútbol, porque debutaste con Independiente Medellín. Esta es tu casa y además vivís cerquita, o sea, Sí, no, claro que no sí. te querés ir de este No, sector. para nada, No. nada. Todo me queda muy cerca. Sí. Que lastimosamente pues sí no he vuelto acá al estadio hace muchos años por diferentes razones y una de ellas es porque hago mucha fuerza por el equipo y no me gusta cuando por ahí las cosas no están saliendo bien en el terreno de juego y el hincha se desespera, entonces no me gustan los comentarios. Pero no quieres volver alguna vez como entrenador de Ah, Independiente Medellín. Claro, ese es el anhelo, esperemos que se dé la oportunidad. Yo creo que todo llega en su debido momento. Sí. Obviamente tengo que seguir preparándome porque el fútbol ha evolucionado mucho y el talento ha evolucionado mucho, el jugador ha evolucionado, entonces hay que estar preparado para ello. Pero para eso te estás preparando, porque también estás con tu equipo, estás con la escuela. Pero lo más curioso es cuando uno piensa en la Pelusa, uno dice, no, tiene su equipo, ¿cierto? Pero él sí trabaja con muchos jóvenes. En categoría sub-14 más Sí, o es menos, sub-14. sí, en la edad complicada, en la Sí. Y de ahí Sí. para abajo. En la edad complicadita, pero además estás trabajando con Víctor Hugo Aristizábal, otro de los ídolos del otro equipo, de Atlético Nacional. Esa amistad, Sí. cómo se da y cómo dicen, bueno, Pelusa, vas a empezar a trabajar con mis muchachos en la escuela también y hacer equipo juntos. Afortunadamente cuando terminamos, o por lo menos yo cuando terminé, porque me retiré un poco más temprano que Víctor. Sí, muy joven. Claro, ¿Cuántos años tenías? ¿Como 34? 34, sí. Dejamos o tuvimos una buena relación durante todos esos años, a pesar de que éramos pues, rivales, pero Sí. dentro del campo, afuera no. Y compartimos en una selección preolímpica y después Claro. en los Juegos Olímpicos. Entonces esa amistad se mantuvo. Y cuando él conformó lo de la escuela, en el primero que pensó fue en mí y me llamó a ser parte de ese proyecto y hasta ahora ya llevamos 6 años.
Y ahora regresémonos en el tiempo, porque me imagino que ahora entrenando a estos pelados, pues también se vuelve otra vez a la memoria esa infancia, cuando empezaste en el fútbol, en tu barrio, en Villa del Socorro, con tu mamá, doña Ana María, porque muchas quejas nos dio, que Pelusa se volaba, que no entraba al salón, que se ganaba unos correazos y unas pelas. A ver, ¿cómo era eso, señor? Sí, lo que pasa es que yo siempre he sido amante del fútbol y todavía. Entonces, ¿qué más podíamos hacer en esa época? Televisión no teníamos en esa época. O si la había, los programas no eran pues de mi agrado. Yo prefería estar en la calle jugando fútbol o jugando con los amigos, todo lo que se hacía en esa época, todos los juegos de calle. Y en la cancha de nuestro barrio, que era arenilla en esa época, dañando los zapatos. Entonces, como yo sabía que no podía dañar los zapatos, me tocaba jugar descalzo. Entonces, por ese motivo me gané muchos inconvenientes en mi casa, porque obviamente pues tenía que colaborar a mi mamá en los quehaceres de mi casa y a raíz de ello, que yo quería estar todo el día en la calle, sobre todo los fines de semana, el domingo, entonces no le ayudaba a mi mamá y cuando llegaba, ahí están los inconvenientes, las pelas, como se decía, los regaños. Entonces, eso fue una época, pues digámoslo así, muy linda porque son recuerdos lindos, porque de todas maneras eso me ayudó a mí a ser la persona que soy ahora. Pero nunca sentiste la presión de ser el hombre de la casa, de ser el mayor de los hijos, de dar como a ver, tengo que cumplir con ciertas responsabilidades. Pues la verdad no me sentí con esa presión, pero sí traté de colaborarle al máximo a ellos en los quehaceres de la casa, sobre todo porque ambos trabajaban. Entonces, mis hermanas estaban muy pequeñas en esa época, y tengo 3 hermanas, entonces estaban muy pequeñas, y ellas veían la necesidad que yo tenía que cocinar. Entonces, yo a veces hacía la sopa, ella me explicaba más o menos cómo la hacía, y hacía la sopa para darle a ellas. Ya cuando ellas, a medida que ellas fueron creciendo, entonces ya ellas se encargaron de eso, y pues yo ya de otras cosas distintas en el hogar, en nuestra casa, pero en sí no tomé todavía esa responsabilidad como mía. Ya cuando llegué al Deportivo Independiente de Medellín, a las categorías menores, las inferiores, que fue en 1987, a finales del 87, que ya me empezaron a dar un auxilio, ya ahí sentí como esa responsabilidad, ya me sentí responsable de mis hermanas y de mis papás. Y cuando llega ese momento de estar en Independiente Medellín, de ya estar en el equipo profesional, bueno, estar en las inferiores, pero ya debutar, ¿quién te llevó a debutar? Hablemos de ese momento porque me imagino que no dormiste, que los nervios Sí, de claro, estar mira, en el equipo principal. Sí, en esa época, entonces yo estaba en las categorías menores, yo estaba a finales de 87, fue una juvenil, y ya el siguiente año ya fue las reservas. En esa época era segunda división, pero eran las reservas, ya estaba uno a un paso. Entonces yo venía o me llevaban mejor a hacer la pretemporada con el equipo profesional. Todo ese era un mes más o menos, entrenaba con ellos, trabajaba con ellos, conocía a los muchachos ya más grandes, ya hechos y derechos, que ya hacía rato estaban jugando, pero iba a jugar con las reservas. Entonces yo venía a ver jugar el equipo, y cada vez que estaba acá, yo decía, algún día tengo que estar ahí parado cantando los himnos. Esa era como mi ilusión, y me emocionaba, me ponía rosudo, hasta que en 1990 se dio la oportunidad. Jugamos en Barranquilla, en el Romelio Martínez, eso a mí nunca se me va a poder olvidar. Y pues obviamente, como yo era un muchacho que venía de las reservas, no tenía los guayos más adecuados para esa época, y yo le dije a uno de los muchachos que me prestara unos. Recuerdo que fue el Mico García, creo que es de Santander, era lateral derecho, si no estoy mal, o el izquierdo. Y él me presta unos guayos de taco, de 6 tacos. Y estamos jugando en el Romelio Martínez a las 3:30. Ay. La cancha, pues obviamente, esa cancha nunca ha sido de las mejores condiciones.
expulsaron, si no estoy mal, ese día a Diego Osorio. Entonces el entrenador me dijo que tenía que jugar de lateral. Y pues obviamente yo... ¿Y quién era el entrenador? El Flaco Rodríguez, el profesor Flaco Rodríguez. Incluso, o sea, regresándonos un poquitico, él me dijo, cuando íbamos a una selección sub-23 a Bogotá, él me dijo, en ese enero que de la pretemporada, me dijo, todo depende de ti para que juegues fútbol profesional. Yo te voy a dar la oportunidad, pero me debes de demostrar que sos capaz de jugar. Entonces ya cuando se dio esa oportunidad, ese día, pues los nervios normales de un partido profesional, fue contra Sporting. Y ingresé en el segundo tiempo por la expulsión de Diego Osorio. Y te digo la verdad, yo no sentí ni el calor, no sentí ni el campo, no sentí los guayos. Yo me sentí como pez en el agua en ese momento, ganamos 2-1. Y eso fue el domingo a las 3:30. Y al miércoles jugábamos contra Junior, o sea que no regresamos acá. Y jugué titular contra Junior, perdimos 1-0 y de ahí ya empecé, o sea, no fue muy constante porque obviamente tenía jugadores de más recorrido en esa posición, pero ya ahí yo le demostré al entrenador que yo podía con la posición y a pesar que no era un jugador de mucha talla, mucha contextura física, mi peso en esa época era 58 kilos. No, pues. Para un volante central. Sí. Pero sin embargo, pues le demostré en esos 2 partidos al entrenador, al profesor Flaco Rodríguez, que yo podía con esa posición. Y de ahí entonces el primer semestre me ponía de titular o me ingresaba el primer semestre. Ya el segundo semestre, titular. Inamovilé ahí el equipo, ya no la solté más. Así es, no la soltó más. Pelusa estuvo en las Olimpiadas de 1992. Se volvió un referente para el Medellín, logrando el subcampeonato del 93. Después se volvió Diablo Rojo por un año. Estuvo en el Mundial de Francia y festejó con el Cali la Liga de 1998. Pero después de haber estado en el fútbol colombiano, en esa época, digamos que fue una primera camada que se fue para el fútbol de Estados Unidos, para la MLS. Y uno decía, ¿para Estados Unidos? ¿Por qué se van para Estados Unidos? Claro, ahora la situación es diferente en Estados Unidos, claro. Pues pagan muy diferente, es una liga que cada vez se consolida más. Pero en esa época te fuiste para Estados Unidos, allá también ya había estado Pibe, sí, Leonel, Oscar Pareja, que ahora pues es un técnico muy importante en ese país. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Dura? Sí, al principio fue complejo, los primeros 20 días. Yo llegué al primer partido a Tampa, llegamos a Tampa, y a mí me parecía muy extraño todo, porque cuando llegué me dieron plata y me decían que era para los viáticos para yo ir a comer. Y yo, ¿a comer? ¿Cómo así? ¿Que no comemos juntos? No, cada uno tiene que ir a buscar su comida. Entonces yo me sentí pues extraño. Claro. Yo listo, tranquilo. Y vi el desayuno, ¿no? El desayuno, eso también es para el desayuno. Entonces tenés que ir a buscar desayuno. Claro, como alguien que viaja por trabajo. Sí. Y le dan viáticos. El viático. Entonces pues yo me sentí muy extraño. Ya el almuerzo, acá cuando jugamos en la noche, el almuerzo es 12:30, 1. Allá el almuerzo es a las 3:30, jugamos a las 7:30. Ya almuerzo. Y entonces ahí sí estábamos juntos. Listo. Y ya Pelusa con hambre. Ya. Sí, entonces, pues a mí todo eso me pareció extraño. Jugamos en la noche y bueno, y la comida, no, tenés que ir a buscar la comida. Yo, ¿cómo así? Pues. Sí, sí, acostumbrados a la concentración, claro, a que con todos los estén muchachos juntos comiendo, reunidos. sí. Y entonces yo veía que cada uno iba Por para su su lado. Entonces ahí. Entonces allá también te sentías más solo, me imagino. Claro, entonces, pero menos mal en el equipo hay un argentino y un boliviano. Entonces obviamente ellos me acogieron y entonces ya me fui con ellos. Bueno, cuando llegamos ya a Columbus, mucho frío, estaba haciendo mucho frío, ya estaba pasando el invierno, pero estaba haciendo mucho frío, estaba cayendo escarcha. Y el primer entrenamiento, porque el equipo tenía su propia sede en 2 espacios, gorra, guantes, sudadera, la cancha. Acostumbrado a jugar en Medellín, claro, relajado, la en Cali, con ese cancha calorcito. con escarcha, ese frío. Y yo, Dios, ¿dónde estoy? Sí. Y yo solo, porque mi esposa no había viajado todavía. Y yo me iba para el hotel y yo decía, bueno,
¿qué estoy haciendo acá? Si yo en Colombia estaba bien. ¿Pensaste que habías tomado una mala decisión? Sí, y entonces esos primeros 20 días, esa fue mi cuestión. Me cuestionaba y me cuestionaba. Y ya después dije, bueno, ya estoy acá, vamos a apretar los dientes, vamos a prepararnos, vamos a adaptarnos, porque cada vez que íbamos al estadio perdíamos y salíamos del estadio, había que dar autógrafos y yo molesto porque aquí perdemos y uno sale molesto y yo salía molesto y sobre todo el local. Si perdés de visitante, bueno, uno no sale pues como tan golpeado, pero el local y la gente muy respetuosa, me decían que buen juego, que tomes una foto con mi hijo. Entonces a mí me parecía eso... Y cuando estabas aquí en el estadio, No, que no les aquí iba bien, teníamos que sentía salir los gritos teníamos con que salir en tanqueta. tanqueta, teníamos que salir por Oriental en tanqueta. Entonces a mí me parecía eso como tan extraño y yo veía que ellos cuando uno salía del estadio había una filita para uno dar los autógrafos y más allá había una carpa. Entonces me dieron 2 tiquetes. Entonces yo pregunté, ¿estos tiquetes son para qué? Ah, para que vaya a tomar cerveza allá. ¿Ya tomar cerveza? Yo, no, a mí me tiquetes para comer, yo no quiero todavía. ¿Cómo así? No, entonces por eso te digo, o sea, a mí me parecía eso cosa muy extraña y yo veía que ellos, mis compañeros ingresaban allá y yo entraba y yo los veía tomando cerveza y yo, pero entonces esto, ¿yo ¿Esto es dónde un llegué? juego o qué? ¿Esto ¿Yo es un dónde juego? llegué? Sí. O sea, acá este fútbol, este medio es totalmente relajado, tranquilo, el resultado no interesa mucho. No eres exigente, has sido muy Claro, exigente claro. y muy disciplinado. Entonces Claro. llegar allá y con tanto permiso y que tome su cerveza. Entonces yo me iba para el hotel y entonces yo mortificado por el resultado porque perdimos de local. Entonces ya cuando llegó mi esposa y mi hijo, yo ya me adapté un poquitico más al fútbol, al medio, a las situaciones que yo veía. Y ahí ya, entonces ya me fui relajando un poco y ya trataba de aportarle al equipo obviamente, pero independiente del resultado, entonces yo ya trataba de no amargarme mucho y salir y disfrutar con mi esposa, con mi hijo, porque no estábamos sino nosotros 3, ¿cierto? A Kevin, con Kevin. Sí, con Kevin. Entonces ya esa era la situación hasta que ya se terminó pues mi contrato y ya regresé nuevamente a la ciudad. Y también regresó al equipo de sus amores a ponerle sello a su carrera profesional. Pelusa regresó a saldar una deuda pendiente con el equipo que lo vio nacer. Desde el primer minuto no regalamos absolutamente nada. Y logró uno de los títulos más recordados por la afición roja, el campeonato que se logró contra el rival de patria. ¡Terminó! ¡Medallas, campeón de Colombia! Me contabas que el fútbol te dejó muchas cosas bonitas, pues muchísimas, pero entre ellas los amigos. El Chusco Sierra, Sí. que también eran, digamos que hacían sus filatunas, sus travesuras, sobre todo en la cancha, que la gente no quedaba como muy contenta. ¿Cómo conociste al Chusco? A ver, Darío, yo lo vine a conocer ya en el Medellín, Sí. pero yo he escuchado que él era del Popular, de unos barrios más arriba donde yo vivía, pero nunca había tenido la oportunidad de compartir con él. O sea, cuando llegué a Medellín, él estaba ahí y él fue el que mejor me acogió, obviamente. Y él ya pues me guió, me dio las indicaciones, cómo era pues la situación en el equipo, me presentaba a los muchachos y era el que me protegía. Ya me protegía ahí, entonces ya nos fuimos haciendo ya mucho más amigos, porque ya los dos del barrio, entonces cada vez que salíamos de una práctica nos íbamos juntos o tomábamos jugo, bueno, infinidad de cosas. Ya cuando empezamos a jugar fútbol profesional me esculcaba la billetera, me robaba. Pero ¿y era Pues verdad que tenías no le unos vaya a decir, billetes? no le vaya a decir, no le vaya a decir. No, esto no lo va a ver. No. Pero tenías unos billetes Sí, dobladitos. claro. Entonces, como a mí, yo era, en esa época yo era muy ahorrativo, pues. Muy juicioso. Claro, yo era juicioso con la plata, con el auxilio que me daban. Entonces yo lo cuidaba, él no. Entonces, Nunca tenía plata. claro, entonces yo a veces iba a sacar plata y veía y yo me hacía falta plata. Bueno, al principio, y ya después me di cuenta que era él. Entonces, hey, Darío, ¿por qué me estás? Yo, espere, yo. Me decía, pero espere, yo no.
pero igual pues como éramos casi hermanos, entonces yo no le prestaba mucha atención a eso. Vení, Pelusa, yo siempre he tenido una inquietud. Que nos han contado muchas anécdotas y muchas cosas y ahorita vos nos vas a decir si sí es verdad. Pelusa, pues yo te veo así como ya calvito. ¿Quién te puso ese apodo? Lo que pasa es que mi papá también jugó al fútbol. Sí. No tuve la oportunidad de jugar o ser futbolista profesional o un deportista de alto rendimiento, pero jugó en las reservas, entonces él me cuenta sus anécdotas, sus historias, y él me decía que cuando iba a jugar y él ingresaba al campo, yo ingresaba llorando porque me iba a quedar afuera y que me le pegaba de un pie. Entonces un señor que era pues muy amigo de él fue el que me puso pues lo del apodo. A todos los cabos y digo, bueno, si mi papá me dice que cuando él ingresaba al campo yo me le pegaba el pie y empezaba a llorar, era como una pelusa ahí pegado. Entonces yo me imagino que el señor por eso me puso así. Pelusa, hoy, ¿qué podemos decir? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Claro que sí, yo creo que Dios me ha bendecido mucho, me ha bendecido demasiado, con una familia muy hermosa. Tengo mis padres vivos, que eso es algo maravilloso. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, mis hermanas, incluso tengo hasta mi abuela. Entonces, en ese sentido, he sido muy bendecido y sí, yo vivo feliz. Obviamente hay circunstancias en la vida donde uno se siente bajito, pues, pero me parece que es normal, porque por muchas cosas que le pueden pasar a uno, en el empleo, en la casa, en la calle, pero de todas maneras Dios ha sido muy grande conmigo. No, qué bueno. Y yo creo que te vamos a ver aquí otra vez en el estadio. Pero Esperemos. esta vez como entrenador. Yo solo le pido a Dios sabiduría para que el día que yo esté en el banco del rojito, como le digo siempre, me dé esa posibilidad que primero, cada vez que el equipo entra al campo, el hincha salga satisfecho, contento y feliz para su casa de lo que hizo el equipo dentro con los resultados. Sí, porque no nos digamos mentiras, ahorita todo es resultados. Y esperemos que así sea. Yo creo que eso es fundamental porque yo siempre he pensado mucho en el hincha cuando jugaba y ahorita de entrenador también. ¿Promesa? Seguro que sí. Promesa. Técnico del Medellín. Ah, esta no te la vamos a ver en unos añitos nada El más. Señor lo permita. Pero ahora hay otro reto. El reto a futuro es ser entrenador de Independiente Medellín. Y otro reto es que también doña Ana María, la mamá, nos dijo que le gustaba mucho manejar carro, que ella pensó que iba a ser conductor y no futbolista. Así que vamos a ver qué tan buen conductor es. Yo soy perversa, pero nos vamos a medir los dos. Yo creo que este reto ya tiene ganador por anticipado. Vamos a ver. Vamos a ver y nos vamos a montar en karts. Ah, qué bueno. En karts. Vamos Vamos a a ver cómo nos Lo va. que pasa es que una cosa es un carro de mayor tamaño Ah, a ya está uno más sacando pequeño. disculpas. No, ya está sacando disculpas. No. Bueno, vamos. Por si de pronto pierdo. Vamos. Venga, Pero bueno. vamos. Desde el primer minuto no regalamos absolutamente nada. Nada porque a nosotros nadie nos ha regalado nada. Pelusa, ya te veo como nervioso, sí. ¿Sabes qué, sí, Vanessa? Sí, estamos acá en la pista de karts. Vamos a ver quién gana, señor. Ay, La va a me dejar mira ganar, así. la va a dejar ganar. No, ya se empezó a disculpitas desde antes de que empiece este reto. Vamos con Vamos toda. a Por eso hacer estamos tercera. con Andrés. Andrés, ¿cómo vamos a hacer esta vuelta? Buenas tardes, bienvenidos a Street Racer. Les voy a dar las normas de Sí. seguridad, es muy fácil. Van a acelerar con el pedal derecho, frenan con el pedal izquierdo, solamente van a oprimir un solo pedal a la vez. En la última vuelta se les va a indicar con una paleta que dice última vuelta, dan la última vuelta, regresen acá con la que dice pare. Muchachos, bienvenidos. Y a Venga, pero yo divertirnos. tengo una duda. ¿Acá hay fotomulta? No, fotomulta, nada. No. Entonces, exceso de velocidad, No problema. importa, trajo el Listo. pase. Sí, yo, claro. Vamos Bueno, con toda. Vamos pues. Dale pues. Ay, mijo, ay, mijo. No son carros chocones. Para que sepan.
¿Cómo que no gané? Si yo llegué primero. Ganó Pelusa. ¿Cómo? Ay, no, eso es trampa, es de rosca. ¿Por qué ganó? ¿Por qué ganó? No, ay, no. Quedó Pelusa con 12 vueltas, la mejor que hizo fue la 5 con 25 segundos, 97 Yes. centésimas, quedó el primero. Yes. Este segundo que hizo con 12 vueltas, la mejor que hizo fue la 11 con 25 segundos, 99 centésimas. ¡Uah, qué belleza! ¡Qué belleza! Primer trofeo Muchas en lo que no es mi gracias. campo. Soy el mejor conductor. El de oro. Vaya por la de oro. Sí, señor. Carrito chocón, ¿eso qué? Pelusa, mil gracias. No, Lo Vanessa, máximo. a ti. Pasamos demasiado rico, qué bueno conocerte más, que la gente sepa el ser humano que hay detrás de ti, además pasa rico. Sí, muy bacán. Y además, bueno, me ganó. Ya, Andrés, gracias también, eso fue trampa, chao. Gracias. Este amarillito es muy bonito. De Colombia.